Marcano trajo a un falsificador de Cuba, ¿verdad? Sal pasó un par de meses intentando imprimir dinero, pero no consiguió nada de valor. El color estaba mal, la impresión movida, de todo. Necesitaba a alguien que supiera lo que estaba haciendo, así que buscó entre sus contactos y encontró a un tal Álvarez. ¿Y ese Álvarez también falsificaba dinero para Castro? Muchos de nuestros enemigos falsifican dólares. Joder, hasta lo hacen algunos aliados. Lo siento, no estaba. ¿Cómo que no estaba? Solo tenías que ir al puto faro y recogerlo. No es culpa mía que Álvarez se haya escapado. Yo quería verlo encerrado, pero no me escuchaste. Lo último que necesitamos es que Zárraga descubra que hemos tratado mal a su sobrino, ¿entiendes? Y luego aparece Lincoln Clay y se lía a tiros con todos. Lincoln Clay. Estoy harto de oír hablar de ese mamón. Solo es un hombre, un puto negro. Estamos en la cuerda floja, Tommy, ¿entiendes? Si esto se desmorona, estamos todos jodidos. Bueno. ¿Y qué coño hago yo? ¿Y qué coño hago yo? Escucha, porque no hay que ser muy listo. Ese negro ha llegado hasta Álvarez, o sea que sabe lo de las planchas, así que vendrá a por ellas, ¿entiendes? Así que mueve el culo a ese puto gimnasio y protégelas. Sí, claro. Lo haré. Esta mierda acaba aquí, ahora mismo. No la cagues. Joder. Según esos informes, Tommy Marcano tenía las planchas en un gimnasio de boxeo que poseía. Tommy sabía que Lincoln iría por las planchas, pero debía mantener las apariencias. En cuanto empezara a cancelar peleas y cerrar el edificio, la gente empezaría a pensar que había fracasado. No podía permitir algo así. ¿Cómo pudo acceder Lincoln al gimnasio? Me hizo seguir a un tal Alcy Bennett. Alcy era un estafador que trabajaba para Sammy, hasta que lo traicionó y lo expulsaron del Hollow. Tras eso, malvivía reclutando boxeadores para las peleas de Tommy. Si le daba el visto bueno, Lincoln podría entrar sin armar escándalo. Bueno, Alcy está junto al Briar Patch, no muy lejos de aquí. Pasaré a saludarlo, a ver cómo le va la vida. ¡Diviértete! Es demasiado buena para ti, amor. Cuanto antes lo entiendas, mejor. Sé que duele escucharlo, pero alguien tenía que decirlo. justo, no peldaños, tú sabes. ¡Que me muera ahora si este no es Lincoln Clay! ¿Sorprendido de verme, Alcy? He oído lo de Sammy y Ellis. Vaya faena. Hace bueno eso. Supongo que tú saliste mejor parado. Si vuelves a mencionarlos, te juro que te rajo un canal. Venga, vamos a dar una vuelta. Supongo que no tengo alternativa. ¿Tú qué crees? Tú primero. Voy a cada día. Voy. Sube un lugar. Sube. Sabes que me he mantenido al margen. No piso el Hollow desde noviembre de 1962. Hace casi 6 años. Lo sé.
¿Me puedes decir al menos a dónde vamos? Acadia. Ahí es donde Tommy Marcano monta sus peleas, ¿verdad? Eso es. Tú has estado reclutando a luchadores negros para él. Sí. Genial, porque quiero entrar. ¿Qué? ¿Y eso? Si quisiera que lo supieras, te lo habría dicho. Si tengo que jugarme el culo, necesito saber por qué. Cabronazo, tienes suerte de estar vivo después de lo que le hiciste a Sammy. ¿En serio creías que no se iba a dar cuenta de que robaste todo ese dinero? Y pagué 100 veces el precio. 6 años fuera del único hogar que jamás he tenido. Dios, ni siquiera pude ir a ver a mi madre en su lecho de muerte. Tomaste una decisión y ahora te toca tomar otra. Y yo hago esto. Hacemos borrón y cuenta nueva. Podrás ir al Hollow cuando te plazca. Joder. De acuerdo. He oído que si ganas, conoces a Tommy en persona. ¿Es verdad? Le gusta estudiar bien al ganador y ver si es alguien a quien puede hacer salir a menudo o si solo va a sacarlo una vez. ¿Dónde es? Normalmente está arriba, en su despacho. Uno de sus hombres te recibirá en los vestuarios después de la pelea y te llevará con Tommy. Vale. Los luchadores no entran por la entrada principal. Usamos la lateral. Un momento, Alcy. ¿Quién coño es este? Este es Destripador Johnson. ¿Qué hace aquí? ¿A ti qué coño te parece? Ha venido a pelear, chaval. Debo registrarle. No se permiten armas. Haz lo que tengas que hacer, pero vigila dónde pones la mano, capullo. Guarda la chulería para el ring. Tranquilo. Vale. Adelante. ¿Cuánta gente? Los vestuarios están al fondo del todo. Vale. Hola. Esperad, chicos. Este cabrón necesita un médico. Tíralo en cualquier callejón. Que la naturaleza, sí. Ya está. Adelante. 15. ¿Qué pasa, Neville? ¿Cómo va, Alcy? Vale. Tengo que preparar las cosas, escribirte y todo eso. Tú ve a cambiarte. ¿Quién te acompaña esta noche, Alcy? Uno nuevo. Pues Chant parece the duro, plot. pero sigo apostando por el camorrista. Preguntarle algo, Alcy. ¿El qué? ¿Todos los negros os gusta daros de hostias entre vosotros? ¿Y qué pasa si nos pillan? Seguramente lo que piensas. Si así consigo volver a casa, merece la pena. Pase lo que pase. Tenemos que Lo irnos. voy a reventar. Voy a intentar está sin talentar ni nada. Manita. Es la hora. ¿Nervioso? ¿Debería estarlo? Supongo que dependerá de cómo acabe todo. ¿Me abres? ¿O te Vas abro? a cruzar esas puertas y anunciarán tu nombre. Entonces te vas derechito a tu rincón. ¿Y tú a dónde vas? Nos veremos ahí. Esta parte del espectáculo se centra en ti. Les encanta presumir de sus negros de pelea. ¡Vamos, trozo de carne! Y continúan las peleas, chicos. El próximo aspirante, que se las verá con Nick Boom Boom Bamón, mide 1,82 m y pesa unos 100 kilos. Aquí está Destripador Johnson. Tiene que empezar una pelea. ¡El hijo de puta está aquí! ¡Dale una paliza! Ya tenemos ganador. En el rincón derecho, Destripador Johnson. De nombre. El
siguiente luchador viene de Barclay Mills. Todos conocéis a Bobby Ledoux, el bello camorrista. Boom Boom era pan comido en comparación con el camorrista. No pares de moverte y no dejes que te arrincone. Que no me arrincone. Entendido. Dale una paliza. ¡Creado negros! Destripador Johnson está en racha hoy. Lo siguiente, el campeón. Bueno. Lo rompo también. Bobby Ledoux. Y acercándose al cuadrilátero viene la bestia del Bayou, el destructor de River Row, el campeón, Enterrador Bond. ¿Sabes por qué lo llaman enterrador? ¿Porque entierra a los capullos? Bueno, sí. ¿Cómo lo derroto? Le pegas con toda tu mala leche. Sin parte. ¡Una buena paliza! Tenemos a un nuevo campeón, Destripador Johnson. ¿Tiene título? Madre mía, bestia. Bestia. Vale, ya está, chico. ¡Vamos! Vámonos. ¿Y ahora qué? Vuelve al vestuario a recoger tus ganancias. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Yo tengo asuntos que atender. Algo me Los dice negros sí que después de sabéis la paliza pegar. que le has Te has pegado ganado a mi Boom Boom, respeto, de verdad. Me debes de haber tomado por imbécil para presentarte aquí así. A mí nunca me han dado miedo los riesgos calculados. Pues deberían. Creo que lo consigo. Lo he hecho con aceite vegetal. Espesa la gasolina. La hace pegajosa. Dejaremos que empape un poco. Que se cuele por todas las rendijas. Así, cuando la encienda, esa mierda arderá como si fuera napalm. Y tú vas a sufrir como nadie ha sufrido antes. Te jodan. Me alegra de que estés listo para morir. Y seguirás consciente cuando el fuego te suba por las piernas. Pero mientras arden, vas a tener una revelación muy jodida. Antes de morir, notarás cómo se te quema la polla. Se te va a quedar carbonizada cuando las llamas la consuman. ¡Dios santo! ¡Ahora vas a morir! ¡Disparo! ¡Lo tengo! ¡Está aquí! Tienes por qué hacerlo. Podemos solucionar esto. Ahora. Así que esto es todo. Eso es lo que parece. ¿Sabes, Sal? Quería que fuera abogado. Que entrara en un bufete. O que fuera funcionario. Haz algo decente con tu puñetera vida, ¿comprendes? Debiste hacerle caso. Lo llevo en la sangre, ¿sabes? Sí. Cada uno es como es. Pero solución de parte.
Y es tontería darle más vueltas. Jódete. Habrá que irse de aquí, digo yo. ¡No me dejes morir! ¡Quemado! No, Tenemos un problema. Dile que Sal llegará pronto. ¡Que vuelva! Hay que ponerse... ¡Dejádmelo a mí! Vamos a desollar He oído que... ¡Preparaos! Turno. ¡No me deja moverme! Que no... ¡Otro hombre! ¡Está acabando con nosotros! ¡A cubierto! ¡Nos está matando a todos! ¡Estoy atrapado! ¡Sacadme de aquí! ¡Usa la maldita granada! Fuck. Pues hay mucha gente ahí, ¿verdad? Espérate que sean rápido. ¡No tengo munición! ¡Es una granada! ¡Está eliminando a todo el equipo! ¡Perdido a otro hombre! ¡Hay que cubrirse! ¡Hemos perdido a otro! ¡El chaval sabe disparar! ¡Hemos perdido a otro hombre! ¡Está liquidando! ¡Abre, cabrón! ¡Estás a punto de morir! ¡Nos está haciendo picadillo! Lo antes posible. ¡Maldita sea! ¿Cómo duele? Sí, ¿no? ¡No puedo moverme! ¡He visto algo, chicos! ¡En posición! ¡Acabemos de una vez! Pienso terminar así. Había que decirlo. Bueno, podemos ir de aquí ya, ¿no? Un poco está. Qué casualidad encontrarnos aquí, capullo. Sí, ¿no? Ah, esto. Coño. ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Dado a uno de los... ¡Otro hombre! ¡Perdido a otro! Queda uno, ¿no? Más gente. ¡Nos está matando! Ahora nos tomaremos la revancha. ¡Me pondré a Qué cubierto! pena. ¡Nos está liquidando! Es que buen soy, chaval. Le he dado. ¡Está aquí! ¡Estoy atrapado! ¡Echa un cable! ¡Santo bien! ¡Gilipollas! ¡Estoy atrapado! ¡Lánzale una granada! ¡Tengo que recargar!
¡Nos está matando! No paran de ir, tío. ¡Alza una granada! ¿Qué ha sido eso? No sé. ¿Y tú? ¿A qué esperas? ¡Lánzala! ¡Piensa rápido, cabrón! ¡Estoy atrapado! Sí, ya lo sé. Código 35. Persona sospechosa a pie. La unidad de respuesta está investigando. Corremos, Aviso a todas las unidades. Se ha localizado el sospechoso. Están actuando las unidades desplazadas allí. ya sé. Lo siento. ¿Por aquí? Sí. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Normal. ¿Qué fue de las planchas de dinero que robó Sal Marcano de la Reserva Federal? No me acuerdo. Lincoln me dijo que no podía poner la otra mejilla. Que el mundo no funcionaba así. He pasado casi 40 años intentando demostrar que se equivocaba. Pero me engañaba a mí mismo. Mire cómo nos tratamos. La compasión es una debilidad. Y la avaricia una virtud. Los pobres se consideran moralmente corruptos, pero se alaban los excesos de los ricos. Enviamos a chicos a morir. ¿Para qué? ¿Para que alguien gane unos dólares? Estuvo en la final ya de... Lincoln lo dijo. Él tenía razón. Nunca habrá otro Dr. King ni Bobby Kennedy. Pero siempre habrá otro Sal Marcano. Otro Sammy Robinson. Otro Lincoln Clay. Qué bonito. Somos crueles y malvados. Ah, listo. Completo. Ojo, repartición. Te lo has tomado con calma, ¿verdad? Ya está el pesado este, tío. Nadie nos puede detener. La ciudad es nuestra. Ya hemos pasado por esto, hermano. Repartes la operación y luego haces la llamada. Pero esa llamada tiene que llegarme a mí esta vez, o vamos a tener problemas. Si le das a ese cabrón italiano más acción, solo lograrás que sea más insoportable de lo que ya es. Como si no tuviese suficiente con el repugnante olor a ajo que saco de todas estas reuniones. La última vez recurriste a mí. ¿Por qué? Porque soy el que resuelve las cosas. Como siempre. No lo pienses más, Lincoln. Te he apoyado siempre. Hay pocos momentos en la vida en los que... No te... He estado a tu lado. Si tienes que... Demuestra que vales algo, Lincoln.
La respuesta nunca es sencilla, créeme. Lo siento, Cassandra. Esta zona para los irlandeses. Tengo grandes planes, chaval. Y el primero es levantar una estatua de un tejón dando por culo a Marcano. ¡Santo cielo! ¿Cómo coño hemos salido de esta mierda de una pieza? Creía que a estas alturas Escaleta ya le habría cortado el cuello. Puede que no todo haya salido como me habría gustado, pero estamos aquí y estamos haciendo pasta. Y bien sabe Dios, se me da mucho mejor estar vivo que estar muerto. Esperaba ser mierda de cocodrilo. Todo me parece genial. Joder. ¡Joder! ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que alguien haga honor a su palabra? Y en toda mi puta vida tú, Lincoln Clay, eres el primer cabronazo que lo hace. Gracias. Un trabajo de primera, Lincoln. Ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. No, vale. Seguramente. Habría jurado que Lincoln ya nos habría matado a estas horas. Lo hemos logrado. Hemos arrebatado la ciudad a Marcano sin matarnos los unos a los otros. Podemos estar orgullosos. No todo ha salido como a mí me habría gustado, pero estoy orgullosa de lo que tengo y de lo que estamos empezando. Somos la prueba viviente de lo que ocurre cuando actúas como Marcano. Ese rumbo no nos conviene. Su forma de actuar está muerta como él.